Vamos a sumergirnos en la historia que nos cuenta Abraham Lustgarten en el libro del clima. Es una historia muy potente, porque no arranca con un dato frío, con un número, sino con algo mucho más personal. La revelación de un agricultor que se da cuenta de que el mundo, su mundo, simplemente ha dejado de existir. Y ese agricultor se llama Carlos Guevara. Su historia, su lucha personal, es en realidad un espejo de una crisis global que no para de crecer. Mirad, Carlos era un agricultor de un lugar llamado 14 de Julio, en El Salvador. Un hombre de campo, de los que confían en la tierra, en sus ciclos, pero de repente esa misma tierra que le daba de comer empezó a fallarle, y lo hizo a una velocidad, pasmosa. Es que fue una caída en picado. El primer año, de 40 sacos de maíz que solía recoger, pasó a solo 5. Una miseria. Pero es que al año siguiente, en 2015, la cosa fue a peor. 4 meses. 4 meses sin que cayera ni una gota de agua. Los ahorros de toda una vida se le fueron en comprar la comida que antes él mismo cultivaba. Su medio de vida evaporado. Y claro, esto no era solo un problema de cosechas, era mucho más profundo. Era el miedo a no poder dar de comer a sus hijos. Como él mismo dice, sentía que el cielo se le caía encima. Y por si fuera poco, a este desastre climático se sumaron otros problemas que convirtieron su situación en, la tormenta perfecta. Porque lo de Carlos no era un caso aislado, ni mucho menos. Era solo una pieza en un puzzle enorme, una crisis que afectaba a toda la región. Su historia es solo una, pero para entender la magnitud real de lo que estaba pasando, tenemos que mirar los números. Hablamos de 3,5 millones de personas, 3,5 millones de vidas puestas patas arriba en Centroamérica por las sequías que empezaron justo en 2014. Y de esas 500,000, solo en El Salvador, Guatemala y Honduras se enfrentaron directamente al hambre, a la desnutrición severa, porque la producción de alimentos sencillamente se había colapsado. Así que, ¿qué haces cuando te ves en una situación así, sin salida? Pues Carlos hizo lo único que pensó que podía hacer. Se metió $50 en el zapato, cogió una muda y se marchó. Se lanzó a ese viaje desesperado hacia el norte. Un viaje que implicaba jugarse la vida subido a la bestia, ese tren de mercancías infame, o esconderse en tanques de grano para sobrevivir. Lo que le pasó a Carlos tiene un nombre. Es el ejemplo perfecto de lo que se conoce como un refugiado climático. Alguien que tiene que dejarlo todo atrás, no por una guerra, sino por los efectos del cambio climático. Y aquí es donde la cosa se pone seria, porque tenemos que entender hasta dónde puede llegar esto. La comunidad científica nos está avisando, el espacio del planeta donde podemos vivir cómodamente se está haciendo más y más pequeño. Hoy hay un 1% de la Tierra que ya es demasiado caliente o seco para que vivamos allí. Pero la proyección para 2070 es que esa zona inhabitable podría llegar al 19%, casi una quinta parte del planeta. Eso significaría que cientos de millones de personas tendrían que moverse. Y ya se sabe dónde van a estar los puntos calientes, los epicentros de este desplazamiento masivo. Estamos hablando sobre todo del África subsahariana y del sur y este de Asia. Son zonas con muchísima población que además sigue creciendo y que se van a llevar la peor parte del estrés climático. Ante este panorama, que es bastante abrumador, la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué camino vamos a elegir? Porque los datos nos pintan dos futuros radicalmente distintos, y todo depende de las decisiones que se tomen ahora. Por un lado tenemos lo que podríamos llamar el mundo duro, o sea, seguir como hasta ahora, con muchas emisiones, y encima levantar muros y cerrar fronteras. El resultado es fácil de imaginar, más conflicto, más sufrimiento. Pero hay otra vía, la de un mundo cooperativo. ¿Qué significa? Pues reducir el calentamiento, claro, pero también echar una mano, ayudar a las zonas más vulnerables. Y eso, al final, nos daría a todos más estabilidad. Volvamos a Carlos. Su viaje, lamentablemente, no tuvo un final feliz. Lo detuvieron en Estados Unidos y lo deportaron. Volvió a su pueblo y se lo encontró todavía más vacío. Pero en medio de esa desolación había aparecido una pequeña lucecita, una pequeña señal de ese mundo cooperativo del que hablábamos. Resulta que la ONU, a través del Programa Mundial de Alimentos, había puesto en marcha un pequeño proyecto allí. Le dieron un invernadero con un sistema de riego eficiente. Y de repente, donde antes solo había tierra seca, Carlos pudo volver a cultivar. Pimientos, tomates, lo suficiente para comer y hasta para vender. Fue un cambio radical. Por primera vez en 5 años, su familia empezó a levantar cabeza. Pudo reinvertir un poco de dinero, se compró una vaca, empezó a reconstruir su vida. Esa pequeña ayuda le dio un motivo para quedarse, una esperanza real. Pero claro, la amenaza de fondo no ha desaparecido. Y sus propias palabras lo resumen todo a la perfección. Él dice que la esperanza es lo último que se pierde, pero a la vez es muy consciente de la realidad. Sabe que mientras el clima siga cambiando, nada es seguro.
Esa dualidad, esa mezcla de esperanza y de miedo, es muy potente. Al final, la historia de Carlos que nos relata Abraham Lustgarten demuestra que hay soluciones, que se pueden hacer cosas. Pero también nos deja con un nudo en la garganta. Sus últimas palabras nos recuerdan que estas pequeñas victorias son tremendamente frágiles y nos obliga a plantearnos la gran pregunta: ¿puede la esperanza, de verdad, echar raíces en un clima que no deja de cambiar?